Bienvenidos a Transformación Contributiva, Preguntas y Respuestas, un programa de orientación donde el Departamento de Hacienda estará aclarando y contestando las interrogantes de ustedes, los contribuyentes. Y es que Puerto Rico va a experimentar una transformación de su sistema contributivo a partir de este año. Un cambio sin precedentes, el cual, entre otros aspectos, busca simplificar el sistema contributivo, que se pague principalmente por lo que se consume y no por lo que se trabaja o la productividad, mejorar la fiscalización, lograr los recaudos necesarios, promover el desarrollo económico y reducir las tasas contributivas, entre otros aspectos. Y mucho se ha comentado sobre este tema, pero ¿por qué es necesaria esta transformación? ¿Cómo impactará a los individuos y a los comercios? ¿Cómo será la transición de un sistema a otro? ¿Y en cuánto tiempo? Las respuestas a estas y otras preguntas serán contestadas por nuestros invitados, el contador público autorizado y exsecretario de Hacienda, Antonio Flores Galarza, quien tenemos por acá en nuestra mesa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mayra, y buenas noches al pueblo puertorriqueño. También nos acompaña el economista Vicente Feliciano. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y al contador público autorizado, Kenneth Rivera. Buenas noches, hola. Muchísimas gracias. Un tema bastante amplio que estaremos discutiendo durante las próximas semanas a través de este programa. Más adelante estaremos pasando con nuestros invitados, pero antes hagamos un repaso para saber en qué consiste esta iniciativa. El nuevo sistema contributivo va dirigido a premiar la productividad y reducir la evasión. Se trata de una transformación integrada centrada en el impuesto al consumo y no en las retenciones contributivas de aquel que trabaja. La idea es que se distribuya esa responsabilidad contributiva de manera más equitativa y además que se combata la evasión. Y el eje central de esta transformación es el impuesto al valor añadido, conocido como el IVA. El 11 de febrero se presentó ante la legislatura el proyecto 2329 que propone el nuevo Código de Rentas Internas 2015. Este hará posible la transformación del sistema contributivo del país. Es el resultado de un estudio que encomendó el gobierno de Puerto Rico el año pasado a la empresa internacional KPMG para poder lograr un sistema contributivo más simple y que descanse mayormente sobre el consumo. Su base de captación tendrá que ser lo suficientemente amplia para poder cubrir las rebajas contributivas sobre los ingresos de individuos y corporaciones y para los créditos que se aplicarán. El gobernador presentó la propuesta ante el país. Más de 850,000 contribuyentes no pagarán contribución sobre sus ingresos. Eso quiere decir que lo que se te deduce de la quincena para enviárselo a Hacienda se va a quedar en tu cheque, en tu bolsillo. Este abril, la mayoría de la clase media va a rendir planilla por última vez. El resto de los contribuyentes verán todos una reducción en la contribución que pagan. Igual las corporaciones verán una reducción en su tasa efectiva contributiva. Además, propongo que 3 veces al año los que ganan $35,000 o menos reciban un cheque adicional de reembolso por lo que han pagado en impuestos en sus compras. Con este cambio se elimina el IVU y se crea el IVA, un impuesto al valor añadido que aplicará a bienes y servicios. Es un modelo que sigue en cerca de 160 países alrededor del mundo. Existe en la vecina República Dominicana y en otros países suramericanos, en Europa y Asia. De los 20 países con economías más prósperas del mundo, 19 han adoptado este modelo. El modelo puertorriqueño incluirá la devolución de una porción del pago del IVA a las personas de menos ingresos, créditos para los comerciantes y otros cambios que se irán implementando por fases. La legislatura evalúa en estos momentos el proyecto de ley que hará posible la transformación del sistema contributivo. Uno se acostumbra a las cosas y tal vez por tantos años de estar sujetos a la retención en el cheque, uno pues lo da por algo normal. Pero la contribución sobre ingresos es un impuesto inherentemente injusto.
porque te tributa por el mero hecho de tú generar el ingreso. No toma en consideración para qué tú lo usas. No toma en consideración si te llega a tus manos o no. No toma en consideración si tú le dedicas todos tus ingresos a ayudar a tus padres o a tus hermanos a estudiar. Simplemente por el mero hecho de convertirte en un ser productivo, ya el Estado te manda una carta y te dice, bienvenido, me vas a tener que aportar X, 5, 10, 15, 20, 30% de tu cheque. Eso, pues nosotros estamos acostumbrados. Yo espero que mi hija, que va a empezar a trabajar prontamente, pues ella va a ser dichosa de que de aquí a unos años me dirá, papi, yo no sé cómo era eso que te sacaban chavos de tu cheque. O sea, con ganártelo nada más ya te estaban dando un mordisco en el cheque. Yo le voy a tener que decir, sí, así era. Pero yo tuve la oportunidad de cambiar eso. El nuevo sistema se considera una herramienta para el desarrollo económico del país y para mejorar la crisis fiscal. ¿Cuáles son los cambios que a ti te conciernen? Durante este programa te estaremos contestando esta y otras preguntas. Bueno, y tenemos la fortuna de contar con un exsecretario de Hacienda que estuvo manejando un sistema, un código que pronto va a dejar de existir. Y usted tiene esa perspectiva, más ha estado trabajando muy de cerca con esta nueva propuesta que está ante la legislatura. Yo creo que la primera pregunta que se plantea el consumidor es ¿por qué ahora? ¿Por qué hay necesidad de hacer un cambio cuando ha habido varias reformas ya consecutivas en los últimos años? Si hay algo que hay consenso, y yo he ido a hablar a varios foros, tanto de ciudadanos como empresarios, y cuando al principio de este proyecto hubo reuniones con las partes interesadas, si hay un consenso es que se necesita un cambio del sistema contributivo de Puerto Rico por varias razones. Primero, porque es un sistema totalmente complejo. Segundo, porque es un sistema injusto. Tercero, porque es un sistema que castiga el éxito y penaliza a aquella persona que trabaja. Y es un sistema que impide el desarrollo económico de nuestro país. ¿Y por qué eso no podía hacerse mediante una reforma o algún cambio menor? Porque al hacer el estudio nos dimos cuenta y nos percatamos que históricamente el sistema de Puerto Rico ha descansado en el ingreso, en las contribuciones sobre ingresos. Esas contribuciones sobre ingresos, como ha dicho el secretario de Hacienda en las vistas públicas, son totalmente injustas porque tú, por el simplemente hecho de haberte ganado el ingreso, ya tienes que tributar. Tenemos una gráfica precisamente para demostrar el porciento, es casi 3/4 partes la que depende, ¿verdad?, de ese ingreso en términos de los recaudos y una 1/4 parte del consumo. Ahora se va a revertir esa fórmula. Actualmente el 72% de los ingresos del Fondo General provienen de las contribuciones sobre ingresos, que todo el mundo en Puerto Rico dice que es un sistema totalmente injusto. Y se está tratando de, en esta reforma, esta transformación contributiva, revertir esa dependencia en las contribuciones sobre ingresos a cambiarlo a una contribución sobre el consumo, con la única intención de sacar a flote lo que todo el mundo conoce que como economía subterránea, como la economía informal, que se estima actualmente entre 17 y 20 billones de dólares. Claro, aunque pues es difícil cuantificarla exactamente, pero esos estimados lo que significan es que el gobierno va a lograr capturar eso con mecanismos más eficientes, además del mecanismo del IVA. ¿Qué le va a hacer eso a la economía si se logra capturar esa cantidad o una cantidad cercana a esa? Bueno, en primera instancia se incentiva el trabajo. Uno de los problemas principales que tiene el país es una tasa de participación de 40%. Es decir, de las personas en edad de trabajar, solamente el 40% trabaja. Que son los que tienen ahora principalmente sobre sus hombros la gran tarea de contribuir el peso contributivo. Claro, y en la calle se habla de que los que tienen una W2 están retratados porque no pueden evadir impuestos, mientras que los que están trabajando por cuenta propia o que hacen servicios profesionales o demás, tienen flexibilidad en evitar hacer las contribuciones a Hacienda. Así que, en primera instancia, motiva a que la gente trabaja porque realmente las contribuciones sobre ingresos a la gente que trabaja bajan significativamente. Y lo otro es
que se promueve el que se ahorre y se trabaja, porque como el impuesto ya no es tanto sobre el ingreso, sino que es sobre el consumo, pues se alteran esos incentivos y hace más atractivo uno entrar en la fuerza laboral y recibir su W2. Yo sé que el tema es bastante amplio, pero ¿cómo eso va a ayudar a que se desarrolle y se fortalezca la economía que actualmente está en crisis? Bueno, en primera instancia, por lo que le comenté, se aumenta la participación laboral, se fomenta el ahorro y mediante unos mecanismos particulares del IVA se fomenta la exportación. Que de eso vamos a hablar más adelante sí. en el programa. Y en adición a eso, esta transformación contributiva trae unos beneficios para las corporaciones que hacen negocio en Puerto Rico. Se le está rebajando la tasa contributiva de un 39 a un 30%, se le está eliminando la patente nacional, que es algo que todos los empresarios en Puerto Rico se quejaron cuando se aprobó. Por lo tanto, se le está devolviendo eso a los empresarios puertorriqueños y eso ayuda al desarrollo económico de Puerto Rico. Vamos a ir sobre eso precisamente en los siguientes segmentos del programa. También vamos a hablar específicamente sobre la reducción en las tasas contributivas para aquellos asalariados y bueno, y sobre la cantidad de personas que no tendrán ahora que rendir planillas a partir de la aprobación de esta medida y otros aspectos técnicos en su programa, La Transformación Contributiva, Preguntas y Respuestas. Son muchas las dudas ante la propuesta para transformar el sistema contributivo de Puerto Rico, por lo que deseamos brindar la información correcta y oficial sobre este asunto que a todos compete. Además, queremos darle la oportunidad a los ciudadanos de poder expresar sus inquietudes y para ello salimos a la calle y recogimos algunas preguntas de grupos específicos para nuestros invitados. Escuchemos. Preguntaría si él me daría su palabra de hombre de que la reforma contributiva va a beneficiar a la clase media, porque todos los cambios que se hacen en este país yo podría decir que es en contra a los beneficios de la clase media. Bueno, ahí está la primera pregunta servida sobre la mesa. Se une a este panel el CPA Kenneth Rivera, con quien queremos conversar también sobre la perspectiva desde el punto de vista de un contador público, ¿verdad? Que es un tema bien complicado. Además van a tener mucho trabajo ustedes a partir de ahora. Ya tenemos. La pregunta, ¿quién la contesta? Yo la voy a contestar. Bueno, yo lo que le puedo decir a la señora es que cuando se trabajó en esta reforma, se trabajó con un solo objetivo, y era beneficiar al pueblo puertorriqueño. O sea, los intereses del pueblo de Puerto Rico tienen que ir por encima de cualquier interés particular de algún sector o de alguna clase. No obstante, dejando claro que el beneficio y el objetivo es el beneficio del pueblo puertorriqueño, también en nuestro análisis fuimos y analizamos qué era lo mejor para los distintos sectores y para las distintas clases. Yo le puedo garantizar a la señora que todos aquellos que cumplieron fielmente con su responsabilidad contributiva, históricamente van a ser beneficiados con esta transformación independientemente de la clase social o el sector en donde ellos estén. Principalmente la clase media, que siempre ha sido la espina dorsal del sistema contributivo de Puerto Rico, va a ser la gran beneficiada, y cuando estamos hablando de la clase media estamos definiéndola como los trabajadores de escasos recursos que en el diseño que se hizo en esta reforma no van a pagar ni un solo centavo de contribución sobre ingresos. Que esos son los solteros que ganen 40,000 o menos y las parejas que de 80,000 o menos. Sí, es un asunto importante en términos de cómo definimos a la clase media.
Si clase media es alguien que recibe una W2, definitivamente va a salir mucho mejor con esta reforma. Pero no necesariamente. Puede ser un trabajador por cuenta propia que sea clase media. En la medida en que ese trabajador no reporte su ingreso al Departamento de Hacienda y no esté haciendo la contribución que le corresponde, pues ese trabajador no va a tener un beneficio contributivo. Así que el beneficio contributivo va a estar dirigido a aquellos que reportan, particularmente aquellos que reciben una W2, mientras que el aumento en el impuesto al consumo es a todos. Así que la clase media que reporta que tiene una W2 va a salir mejor. La clase media que evade y que no está contribuyendo en la proporción que le corresponde, esos van a pagar más. Bueno, y ya que se ha unido Kenneth, quisiéramos la opinión de un CPA sobre este cambio, esta transformación, este nuevo código que va a regir. De hecho, es tan y tan largo que lo tenemos por allí, más de 1.400 páginas. Depende de la versión. Muy voluminoso, sí, depende de la versión y de cómo finalice la legislatura, ¿verdad? Claro, esto le faltan bastantes pasos. Mira, yo siempre he sido partidario del impuesto al consumo, de que se recalibre más en esa dirección, así que veo la iniciativa con buenos ojos en ese sentido. Es un proyecto bien abarcador, bien abrumador, porque hay poco tiempo para evaluarlo, opinar sobre él, o sea que tenemos mucho trabajo frente a nosotros. Pero pues se están dando las discusiones, se están dando ya las vistas, empezaron en estos días recientes, y ha ido un par de ellas, han sido bien interesantes, y parece que va a haber algunos cambios aquí que van a hacer más interesante esta. Bueno, y la discusión también se ha adornado con otros ingredientes ajenos al tema fiscal y al tema precisamente de contabilidad, etcétera. ¿Cómo usted como contador ve que se puede de alguna manera más clara llevar el mensaje, que la gente sepa lo que está ocurriendo? Mira, es que esto tiene varios matices, o sea, está la cuestión individual, y yo exhorto a todo el mundo, y llevo varios días diciendo eso, haga su cómputo, o sea, las tablas están ahí, ya está bastante claro qué deducciones se van, qué deducciones se quedan. Haga su cómputo, ya usted hace su evaluación individual. Luego de eso, pues hay una evaluación colectiva, ¿no? Como país, cómo esto va a impactar el país, el recalibrar esto, el imponer este nuevo tipo de impuestos. Y esa evaluación, pues ya pues es más para los economistas, es más a largo plazo, y habrá CPAs que meteremos la cuchara también en eso, como hago yo. Pero hay que hacer esas dos evaluaciones. Pero lo primero que suelto a la gente, lea, infórmese, vea programas como este y haga su cómputo. Y ahí pues cuando opine, pues, me dice si está pagando más o está pagando menos. De hecho, tenemos algunos cómputos también previamente hechos que los vamos a estar analizando durante el transcurso de este y otros programas, pero nos gustaría ver algunas tablas también para que el exsecretario nos explique, ¿verdad?, en qué consiste el cambio. Por aquí tenemos la primera. Esto es para una persona soltera. Sí, esas son las tasas que van a estar en vigor para aquellos que son solteros, como tú puedes ver claramente. Los primeros $40,000, el porciento que pagan es cero. Y algo que quiero hacer claro, esto es, esas tablas son progresivas. Lo que estamos hablando es que los primeros $40,000 para todos los solteros No es cero. tributan. Para todos, independientemente de la cuantía que ellos tengan de ingresos. Sobre los $40,000 es que comienzan a pagar, y la primera tasa es de un 15% que se extiende hasta los $125,000. Eso en las tablas vigentes, ya a esos niveles ya tú estabas en un 33%, o sea que estás a la mitad de la tasa que está vigente, y así progresivamente. Por lo tanto, las tasas efectivas que van a pagar todos los individuos solteros en exceso de los $40,000 es mucho más baja que las tasas efectivas que se pagan bajo las tasas vigentes. Vamos a ver si podemos hacer el mismo análisis con la tabla para las personas casadas, cuyos ingresos puedan exceder o no los $80,000, que es más o menos el barómetro. ¿Y cuántos contribuyentes pueden estar en este renglón? El gobernador había dicho en el mensaje cerca de 850,000 personas. El estimado que nosotros tenemos, real, basado en las planillas que se radicaron el año pasado, es que alrededor de 857,000 contribuyentes no van a tener que pagar nada al Departamento de Hacienda en la próxima planilla que vence en abril del 2016. Bueno, y en todas las esquinas, en todos los barrios se está comentando entonces, si eso es así, ¿cómo es que vamos a lograr los recaudos? O si me lo dejan ahora en el cheque, pero después lo tengo que pagar en el 16% en el IVA. Bueno, hay distintos grupos
que no necesariamente terminan pagando lo mismo. El grupo más grande y evidente es el grupo de los que no está contribuyendo ahora mismo, que al recalibrar los impuestos, pues aun cuando esa persona siga evadiendo impuestos, va a pagar más impuestos al consumo y por lo tanto se agrega ingreso al Departamento de Hacienda que ahora mismo no hay. Claro, y además tenemos que tomar en cuenta que no es el 16 desde cero, es si le restas el 7 que ya estás pagando, pues la diferencia, que sería entre un 9 y un 10%. Claro, pero hay un grupo que sí, de los evasores van a pagar más, sí o sí. Eso no pagan el 7 hoy día. Esos pagan el 7 hoy en día, van a pagar el 16, pero esos no reciben un beneficio de reducción en sus planillas de contribución sobre ingresos, porque están evadiendo. Mientras que los que tienen W2, pues el beneficio en contribución sobre ingresos más que le compensa el aumento en impuesto al consumo. Pueden haber otros grupos, particularmente de alto ingreso, cuyos pagos podrían ser superiores a los que hay ahora, porque hay una serie de eliminación de deducciones y demás. Pero en términos generales, el grupo más importante es ese grupo de los evasores. Otra pregunta puede ser el por qué hacerlo en medio de esta dificultad económica. Lo hablábamos un poco al principio, queríamos también su opinión. Muchas personas, aunque favorezcan el IVA y el cambio del sistema, dicen, pero ¿por qué ahora? Mira, es que realmente el sistema contributivo que tenemos ahora mismo está roto, o sea, no está funcionando como debe funcionar y eso se tiene que cambiar. Hay gente que dice, mira, mejor no hacer nada, no hacer este cambio, esta iniciativa. Y la contestación que yo le doy solamente, pues mira, pues estamos pensando de virar a lo que teníamos antes, a la patente nacional que no nos gustaba, a las tasas contributivas altas, al arbitrio 6.6 que a mucha gente no le gustaba. Y ahí, pues ¿dónde nos quedamos? O sea, porque no puedes tener un sistema sin contribuciones. O sea, o viramos a lo que teníamos o damos un paso en esta dirección con la esperanza de que sea un paso en la dirección correcta. Mayra, ¿cuándo uno debe comer bien? ¿Cuando está saludable o cuando está en sobrepeso y con el colesterol alto? Yo diría que siempre. Siempre. Así que el movimiento hacia un mejor sistema contributivo lo tenemos que dar. Sería maravilloso si lo fuéramos a dar en unas circunstancias más cómodas. Lo estamos dando en unas circunstancias difíciles. Pero de que lo tenemos que dar independientemente de la condición, porque es un movimiento positivo, hay que hacerlo. Y también debe saber el ciudadano que no es algo que va a ocurrir de un día para otro, hay varias fases y que además ya ha venido ocurriendo un cambio que un poco prepara el terreno para este nuevo sistema basado en el IVA. Eso es correcto. Muchas personas desconocen que desde agosto del año pasado se empezó a cobrar el impuesto que se conoce en Puerto Rico como el IBU, desde los puertos. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente es un híbrido entre un IBU y un IVA. Y en adición a eso, esto se va a implantar en etapas, con la expectativa que para enero 1 del 2016 es que esté totalmente implantado. Claro, de manera que para este año contributivo, me corría Kenneth, estamos bajo el viejo sistema, ahora en abril todo el mundo a rendir planillas si le corresponde, ya el año siguiente es otro cantar. Eso es bien importante, Mayra, la planilla no vaya a ser que ya piensen que no hay que rendir. No rinda o no usa las tablas nuevas porque no las va a hacer bien. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos llega la hora de dejarlos con nuevos mensajes, pero vamos a regresar muy en breve para hablar sobre créditos y también cómo se afectan los comerciantes y los empresarios. Y uno de los sectores que más preocupación ha expresado por los cambios propuestos en el nuevo sistema contributivo del país son los comerciantes y empresarios. ¿Cuáles son algunas de sus dudas? Veamos.
Una de mis dudas personalmente es la siguiente. Tenemos que tributar, ¿verdad?, la planilla de comerciantes, en este caso New Age es José Barceló. Yo como José Barceló y servicios profesionales que ofrezco tengo que tributar también, más tengo que ahora tributar en un impuesto a todo lo que vaya a consumir, como consumidor también que soy en el país. ¿Cuánto más uno tiene que aportar a las arcas de Puerto Rico para poder satisfacer las necesidades tanto de los costos de empleo, etcétera, de las deudas que se deben en el país? Muy interesante y bien informado el señor, porque sabe que un sistema contributivo está diseñado para eso, para satisfacer las necesidades, los costos, los servicios del gobierno, ¿verdad? Por eso, oye, y presumimos la buena fe, ¿no? Si el caballero está reportando ahora mismo todo su ingreso como corresponde, y es una planilla personal que está usando los anejos de servicios profesionales, pues la rebaja en la reducción en la tasa contributiva le va a aplicar. O sea que él en su carácter individual va a haber una reducción en su obligación contributiva. Claro, eso va a compensar un poco porque tal vez va a subir un poquito su obligación de impuesto de ventas, de valor agregado, perdón. Como comerciante, como comerciante, en su corporación. Y en su carácter individual es que él va a ver ese efecto. Porque los comerciantes, y esto es una cosa un poquito ya más complicada, más técnica, y el término que usa el secretario cuando habla de esto es que se puede transparentar. Los comerciantes, aunque tienen que pagar IVA en los insumos que tienen, en las cosas que compran, en los servicios que reciben, cuando él cobra IVA a su vez y lo va a depositar, toma un crédito por el IVA que le cobraron a él a lo largo de la cadena de distribución. O sea que supone que para un comerciante, como regla general, sea neutral al final del día en dólares y centavos, porque el IVA que está pagando al principio en sus insumos, pues lo está recibiendo como un crédito cuando ¿Y tiene vende. que demostrarle eso al próximo que le vaya a vender en la cadena? Claro, la ley provee por una cosa que se llama un comprobante fiscal, que es un documento que se le va a ir dando de comerciante a comerciante, y ese es el documento que evidencia cuál es la cantidad de crédito que esa persona puede tomar. Hablábamos de si perdía el carácter contributivo la corporación, en el sentido de que tengan que rendir planilla. No tienen que hacerlo. Yo quería, por la pregunta que él hizo y el perfil que él describió, yo creo que él sería un buen candidato para acogerse a lo que la transformación contributiva trae de las corporaciones conducto, que evitan lo que él trató de expresar de una posible doble tributación entre la empresa que es de él y él en su calidad individual. ¿Eso es lo que es una empresa conducto? Una empresa conducto básicamente lo que está haciendo es que independientemente del modo que tú utilices para hacer negocio y protegerte de tu responsabilidad civil, independientemente de eso, la responsabilidad contributiva va a recaer sobre el individuo, no sobre la corporación, y entonces eso evita unas dobles tributaciones que podrán existir en el Código de Renta O sea, que Internamente. lo que me explicaba Kenneth era que esa corporación rinde una especie de planilla informativa. Informativa meramente, pero no paga contribuciones. Antes ese tratamiento estaba restringido, limitado, y tenías que cumplir con una serie de requisitos que a veces hacían bien onerosos, o en algunos casos hacían imposible tú hacer este tipo de elección, y esa puerta se está abriendo, se está flexibilizando esos requisitos, y ahora prácticamente cualquier corporación puede elegir ser entidad conducto que no estaba disponible antes. O sea, que va a haber menos papeleo en este sistema, que es una también de las quejas de los mismos comerciantes. Es que uno de los objetivos de esta reforma es simplificar el sistema contributivo de Puerto Rico, y el perfil de los contribuyentes en el Departamento de Hacienda luego de la transformación va a ser de tal naturaleza que en vez del Departamento de Hacienda estar procesando sobre 1 millón de planillas, va a estar procesando como 150,000 planillas de individuos. En vez de estar procesando 42,000 planillas de corporaciones, va a estar procesando como 1,500. En vez de estar fiscalizando a 70,000 detallistas, va a estar fiscalizando principalmente a 211 importadores. Entonces, vas a convertir al Departamento de Hacienda en un departamento que históricamente ha sido un departamento de procesar planillas a un departamento de fiscalización, que es básicamente la queja que existe en Puerto Rico de que el Departamento de Hacienda no fiscaliza. Sí, y Kenneth tenía una recomendación a los empresarios de que se montaran en la bicicleta. Claro, ese sistema para fines contributivos siempre que yo puedo lo elijo en la oficina. Y tú mencionas que hay más papeleo. Al principio quizás hay un poquito de complejidades. Por ejemplo, que usé con Chente ahorita es como correr bicicleta. Al principio pues, uno se puede querer dar un golpecito o dos, pero después que te montas en la bicicleta y aprendes a ir en bicicleta a la escuela, no vas a volver a ir caminando a la escuela. O sea, vas a seguir usando la bicicleta. O sea, que aunque tiene un costo de aprendizaje,
al final del día los beneficios son tantos para fines contributivos e incluso legales, como mencionó Al final del día se refiere a los próximos años contributivos. Claro, claro. Después que tú la estableces y aprendes las reglas, es bien manejable ese tipo de forma. Claro, también hay que hablar, de hecho hay que dedicarle todo un programa, ¿verdad?, a cómo va a ser el cambio para el comerciante, pero me gustaría hablar un poco sobre el efecto cascada y la controversia en torno a eso, porque usted acaba de señalar que entonces Hacienda va a poder fiscalizar el punto de entrada por donde entra la mayoría de los bienes que se venden y cuán corto o largo es ese tramo desde que llega el producto y se paga el IVA hasta que llega al consumidor. Y la gente es un tema bastante difícil, pero Puerto Rico siendo isla, ese proceso debe ser mucho menos complicado que en otros países. Bueno, un asunto importante es definir lo que es el efecto cascada. Adelante. Porque una de las bellezas del IVA es que no tiene efecto cascada. Efecto cascada es, yo pago un impuesto, por ejemplo, cuando estaba el 6.6, yo pago el impuesto cuando recibo la mercancía, es parte de mi costo y por lo tanto, cuando yo revendo el producto, pues le tengo que añadir mi ganancia a el costo que estoy teniendo. En el caso del IVA, es lo que decía el secretario de transparentar. Yo pago, mi costo sigue siendo el mismo, mi costo no incluye lo que yo pagué en IVA, porque yo lo recibo de crédito más adelante. Así que el proceso de ir pasando por la cadena hasta llegar al producto final no tiene efecto cascada, no se le va insertando al producto el costo del impuesto. Porque el impuesto en el segundo peldaño o el segundo intermediario es sobre el valor que le añade, ya sea la ganancia o algún costo adicional operacional. O sea, si cobra un IVU no va a ser sobre la totalidad del precio. Si cobro el IVA, voy a tener el crédito por lo que pagué anteriormente. Por el 16%. Mientras que en el IVU no. Por ejemplo, ahora mismo los comerciantes pagan IVU sobre telecomunicaciones, mantenimiento, seguridad, etcétera. Ese IVU es parte de su costo. Bajo el IVA, ellos reciben un crédito por el IVU pagado en telecomunicaciones, mantenimiento, seguridad, y por lo tanto no es parte de su costo. A eso se refiere el efecto cascada. Algunos señalan que no debe haber un incremento sustancial en los precios, en el costo de hacer negocios, ni de operar, ni de dar servicio en Puerto Rico. No va a haber aumento en el costo de operar. A decir verdad, el costo de operar va a bajar. El precio final del producto debe subir porque la reducción en el costo de los comerciantes va a ser menor que el aumento en el impuesto. Pero no, el costo de operar en Puerto Rico va a bajar. Inclusive uno de los elementos recientes de los parchos que se le pusieron al sistema contributivo fue la patente nacional, que va a desaparecer. Claro, y hay que ver cómo también los comerciantes tienen que participar de este proceso, ¿verdad?, quieran o no, una vez sea realidad final y firme el proyecto, porque también tienen que tomar unas medidas, tienen que hacer ajustes en sus operaciones. Hay ciertos productos, como por ejemplo los alimentos no procesados, que actualmente bajo el régimen del IVU no tributan, bajo el régimen del IVA tampoco tributan. Todos los supermercados van a estar recibiendo una reducción en la patente nacional, todos los supermercados van a estar recibiendo una reducción en las tasas contributivas y van a poder transparentar parte del IVU que actualmente pagan. Por lo tanto, se podría esperar posiblemente una disminución en los alimentos no procesados. Bueno, ya que introdujimos el tema específico del IVA, vamos a hablar en nuestro próximo segmento también sobre las dudas en cuanto a cómo va a aplicar, a qué aplica, a qué está excluido. Sobre eso hablamos al regreso de la siguiente pausa.
Como señaláramos al principio de este programa de orientación, el eje central de la transformación contributiva del país es el impuesto por valor añadido IVA, un sistema que actualmente es utilizado por más de 160 países. ¿Por qué es más efectivo que el sistema actual del impuesto sobre ventas y uso, conocido como el IVU? ¿Cómo nos beneficia y a partir de qué momento se comenzaría a establecer? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchas personas y sobre las cuales estaremos brindando la respuesta durante este espacio. Así que regresamos acá con el exsecretario de Hacienda, Antonio Flores Galarza, el economista Vicente Feliciano y el contador público autorizado Kenneth Rivera. Eso es para el que acabe de sintonizarnos, ¿verdad? Y se haya perdido voy a hacer la una explicación pequeña inicial. Hay tres modalidades de impuesto al consumo. Uno es el arbitrio general que tuvimos antes del 2006. El otro es el IVU, que es el que tenemos actualmente, y el otro es el IVA. Los tres son impuestos al consumo. La diferencia entre los tres es el mecanismo que se utiliza para cobrar el mismo. El arbitrio general se cobraba exclusivamente en el puerto al entrar la mercancía y tenía el efecto cascada que el economista explicó. El IVU se cobra en el punto de venta, que es contrario al arbitrio general, y tiene unos problemas que es el que estamos viviendo de la captación relacionada al IVU. Y el IVA es el mecanismo que se ha probado por más de 160 países de que es el mecanismo más efectivo para el cobro del impuesto al consumo, porque se va cobrando a través de la misma cadena de distribución y se cobra a través del valor añadido que se implanta en cada una de esas cadenas. ¿Podemos explicar un poco lo que es el valor añadido? Es la ganancia que tiene el que vende para el frente. Es la ganancia que le pone No es exactamente la ganancia, es la markup. diferencia entre lo que yo compro y lo que yo vendo. Claro, porque ahí yo puedo añadirle no solamente la ganancia que yo quiero, sino también otros costos mis gastos, operacionales relacionados. Claro. Por ejemplo, mano de obra. Pero yo compro la camisa que voy a revender, compro el alquiler del local, compro servicios de contabilidad y luego vendo la camisa con la ganancia y con todos los costos y con toda la mano de obra. La diferencia entre lo que yo compré y el precio de venta es el valor añadido. Y el IVA, pues, es a los impuestos al consumo lo que el sistema métrico es a sistemas de medida. Todo el mundo lo tiene, con la importante excepción de Estados Unidos. ¿Y en qué circunstancias lo han establecido los diferentes países? Pues algunos países lo han establecido en momentos propiciosos, como fue el caso de República Dominicana, y otros, como el caso de Chile, que se estableció en 1975 con una inflación de más de 300%, con la economía contrayéndose de 12% y bajo una dictadura militar. Pinochet establece el IVA en Chile en 1975, regresa a la democracia, gana un partido de centro izquierda y ¿qué hacen? ¿Eliminan el IVA? No, deciden que ellos quieren aumentar los programas sociales del gobierno y aumentan el IVA para financiar programas sociales adicionales. Así que desde dictaduras de derecha hasta gobiernos democráticos de centro izquierda, el IVA es el estándar mundial. Sí, la gente lo que ha interpretado es que es un incremento en el impuesto y que, bueno, pues que va a ser difícil, que va a agravarle la situación personal a cada ciudadano. Bueno, es que si lo miras de partida sola, la tasa está subiendo. O sea, si tú comparas 7 versus 16, que es una cosa que a veces la gente dice en la calle, pues claro, 7 es más pequeño que 16. O sea, tú tienes que atemperar esto con una serie de variables, algunas que sabemos, otras que no sabemos. Por ejemplo, pues tienes que atemperarlo, como te dije al principio, con cuánto va a ser mi ahorro contributivo, porque parte de mi ahorro contributivo pues es para subsidiar esto. Hay que ver un crédito de regresividad que la ley provee que se va a dar. Que no hemos hablado de eso, que se llama el Resiva. Así le pusieron, me enteré ayer que se llamaba así. Algún creativo el padre del Resiva, él le puso el nombre. No voy a opinar del Resiva nombre. con la V, como el IVA. No voy a opinar del nombre, pero eso lo dan en muchas jurisdicciones, porque es que el IVA por definición es un crédito, es una contribución que es regresiva. O sea, la gente que se gana menos dinero,
pues le afecta un poquito más, le va a impactar un poco más que la gente que se gana más dinero. Porque pues si yo me gano $100 y me cuesta 10% y me sobran 90, no es lo mismo que yo me gane $1,000 y me cuesta 10% y me sobran 900. Yo con 900 me manejo mejor que con 90. Pues como parte de esto, siempre que se adopta un impuesto así de consumo de base amplia, se tiene que dar un crédito para que las personas de escasos recursos pues no sean tan afectadas por el impuesto. Y eso es lo que es el crédito de regresividad. Ya se ha mencionado que la idea original es que se le conceda a personas que trabajan, que estén en unos niveles bajos de ingresos, a adultos mayores, que son personas que tienen el crédito de los adultos mayores que se está eliminando como parte de esta iniciativa. Y el tercer grupo es los beneficiarios del PAN, son los que yo había oído en las vistas que se estaban mencionando como que eran personas que eran los candidatos idóneos para esto, pero esto pues todavía hay que depurar cuánto se le va a dar a estas personas y este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir a una de las preguntas de una de las ciudadanas entrevistadas, encuestadas en la zona oeste del país. Hay mucha desinformación ahora mismo, entre ellas, pues, ellos acaban de decir que piensan recaudar 1.000 millones y pico de dinero, pues, en que van a utilizar ese dinero, para qué va a ser como tal. Otra pregunta al revés también, si no recaudan esa cantidad de dinero que ellos están pensando, porque hay muchos negocios que ya están diciendo que no van a poder, que van a tener que cerrar, pues no van a haber patentes, no van a haber despido de empleados y todo, no van a recaudar esa cantidad de dinero. Y si no la recaudan, ¿qué va a pasar? ¿Me vas a decir que entonces no recauda el dinero y necesito más impuestos y en vez de un 16 va a ser un 21 o va a haber otro impuesto más adelante? Bueno, y la pregunta va al inicio de nuestra conversación sobre la génesis de este estudio y por qué se llega a la conclusión del 16%, o sea que me imagino que todo eso que pregunta la ciudadana del oeste es algo que se contempló dentro de ese informe voluminoso que tenemos allí para recordarnos lo complicado de la situación que se presentó allí por esta empresa. Uno de los objetivos de la transformación contributiva es que llegue al gobierno central los suficientes recaudos para poder cumplir con su responsabilidad de los pagos operacionales del gobierno central más el pago del servicio de la deuda. Ese fue uno de los objetivos que se plasmó desde el comienzo y se espera que con los cambios que se están haciendo, con eso se va a cumplir. ¿Por qué eso es importante? Porque actualmente Puerto Rico está en una situación fiscal muy crítica. En estos días nos han degradado 2 veces más nuestros bonos, el mercado está difícil. El mecanismo que se utilizaba anteriormente de refinanciar la deuda y seguirla echando hacia adelante, ya eso se terminó. El Banco Gubernamental de Fomento, que era el ente que financiaba el flujo de efectivo del gobierno central, también tiene su problema de liquidez, por lo tanto es importante de que el nuevo régimen contributivo que se implante sea un régimen contributivo que tenga la suficiente fiscalización y autofiscalización generada por el mismo sistema del IVA para que se generen los ingresos que se necesitan para poder tener el gobierno que todos queremos. Desde el punto de vista de un economista, ¿para qué debería utilizarse ese dinero adicional que va a llegar con el IVA? Cada administración, cada gobierno establece cuáles son sus prioridades. Y en realidad hay 2 elementos aquí. Uno, ¿cómo recaudamos el dinero? ¿Para qué lo usamos? Y son preguntas que, si bien están entrelazadas, son diferentes. Por ejemplo, yo personalmente pienso que, dado los cambios demográficos, se deben cerrar muchas más escuelas de las que han cerrado las administraciones de Fortuño y García Padilla. Yo pienso que, dado los aumentos de salud, deben haber aumentos en los deducibles de mi salud para hacer que el consumo de servicios de salud sea más prudente. Pero eso no quita que la mejor forma de recaudar los recursos que necesitamos para correr el gobierno sea bajo una estructura contributiva donde el peso sea sobre el consumo. Así que, independientemente de cómo vamos a estructurar los gastos, y se deben revisar, la mejor forma de financiar esos gastos es con el sistema contributivo según propuesto. ¿Y para usted? Oye, como comenta Feliciano, Se le hace difícil. Vamos a decirle Chenti, pero supongo que te diga Chenti en el programa.
La parte de los gastos es una parte que preocupa mucho a la gente y yo personalmente concurro con él. O sea, es una parte que se tiene que ver, se tiene que monitorear. Y es una preocupación que tiene mucha gente en la ciudadanía. Mira, si esto recauda mucho dinero, como quiera, pues hace falta que el gobierno tenga la disciplina, ¿no?, y la sensibilidad de hacer unos ajustes, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado, aunque se recaude mucho ahora, quizás en el futuro pues pasen cosas y no se recaude tanto. O sea que sí hay que hacer un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno de tratar de controlar gastos en el futuro, pero eso tiene que ser de una forma sensible y sensata. O sea, yo no puedo decir parto los gastos por la mitad, voto la mitad de la gente, cierro la mitad de las escuelas. O sea, tienes que ir evaluando qué servicios pues la gente puede prescindir de ellos, pero recuerda que el gobierno lo que hace es dar servicio. Claro, y también pues es un asunto de política pública, que establece el gobernante y la administración que está en el poder. Que esté de turno y no es simpático. O sea, tú decirle a una persona que le estás dando un beneficio que no se lo vas a dar, pues obviamente no resulta simpático, pero a veces son decisiones difíciles que se tienen que tomar y entendemos que un pedacito de esto pues tiene que ir dirigido en esa dirección. Y otra cosa que este año tenemos es que se vencen 500 millones más de dólares, 500 millones en deuda que no se que hay que pagar. La semana pasada el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto presentó unas tablas en un rotativo de alta circulación en Puerto Rico donde demostró que gran parte del aumento del presupuesto de Puerto Rico que ha habido en los últimos 2 años y el que se está proyectando para el próximo año está íntimamente relacionado al pago del servicio de la deuda. Y que cuando tú le restas el pago del servicio de la deuda, los gastos que se están incurriendo desde el punto de vista operacional son básicamente los mismos de hace 11 años atrás. Por lo tanto, sí ha habido una disminución en los gastos operacionales. De que todavía se puede recortar más, a lo mejor se puede recortar más, pero la flexibilidad de esos recortes no es como la gente está pensando. Claro, y no es menos cierto que es un momento histórico. O sea, nunca habíamos llegado al punto de una deuda tan grande, de no poder tomar prestado, bueno, una encrucijada. Esto es un momento bien difícil y si tú miras el presupuesto, en el mismo informe que presentó el presupuesto, prácticamente la mitad son gastos ineludibles o casi ineludibles. O sea, si tú llegas ahí, la mitad de las cosas ya están gastadas y tú no tienes mucho margen para bregar con ellas. Lo que es deuda, lo que es lo que es por fórmula, lo de la universidad, los planes, la reforma de salud, o sea, todas esas cosas ya están asignadas. Los compromisos. Ese dinero. So, si está comprometido, y si ya está comprometido, pues no puedes dejarle pagar esas cosas. Claro, o sea, de todas maneras, aunque no es menos cierto, ¿verdad?, que está esa situación, es una realidad. También pues sé que es un proceso donde todavía hay margen para cambios. Así que vamos a ver la posibilidad de que este proyecto vaya ya cambiando, se vayan ampliando las exclusiones y lo que está ocurriendo en la legislatura. Así que no se retire, regresamos en breve con la parte final de este panel y nuestros invitados en este su programa Transformación Contributiva, Preguntas y Respuestas. De regreso a la parte final de este programa de orientación a los ciudadanos sobre la transformación del sistema contributivo de Puerto Rico. Está con nosotros el exsecretario de Hacienda, Antonio Flores Galarza, el economista Vicente Chenti Feliciano y el contador público autorizado Kenneth Rivera. Pues nos gustaría un comentario final y bueno, esperando que el público se mantenga con nosotros en las próximas semanas, porque esto ha sido a manera de introducción al tema, un tema bien complicado. Pero ha sido muy interesante la discusión. Bueno, mi comentario final es que luego de un año de yo haber estado trabajando en este proyecto, estoy totalmente convencido que este proyecto le trae la justicia contributiva que el pueblo puertorriqueño históricamente ha reclamado y que se merece. Y que debemos adoptar este proyecto como un proyecto de país, aprobarlo por sus méritos. ¿Con enmiendas o sin enmiendas? Porque hay varios sectores pidiendo enmiendas. Estamos abiertos a las enmiendas porque para eso está el proceso legislativo, para aportar y enriquecer el proyecto, no para desmejorarlo.
Y lo que estoy hablando es que los intereses institucionales de Puerto Rico tienen que estar por encima de los intereses particulares y los intereses políticos. Estamos en un momento en donde no hacer nada no es la opción. El seguir haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, no podemos esperar resultados distintos, así que está en manos de nosotros, el pueblo puertorriqueño, darle un paso adelante y aprobar esta transformación contributiva. Feliciano. Sí, llevamos 9 años de penuria y como comenzó diciendo al principio del programa Flores Galarza, nadie piensa que el sistema contributivo que tenemos es bueno. Y después de muchos esfuerzos de mejor fiscalización por parte de muchas administraciones, uno tiene que pensar que el problema no son los marineros, es el bote. Y que podemos hacer un esfuerzo de remar un poquito más fuerte. Pero lo que realmente necesitamos es una vela, es un bote nuevo. Y en esto nos dirigimos y el sistema propuesto no resuelve todos los problemas de Puerto Rico, pero es un paso en la dirección correcta. Rivera. Mira, concurro con los compañeros con algunos planteamientos que se han hecho. Aquí hay que hacer algo, o sea, dejar el sistema contributivo como está no debe ser una opción. Sí exhorto a la gente a que se informen, que lean, que estudien el tema, que vean programas como este y se vayan instruyendo de diferentes facetas de la contribución. Y como dije al principio, que hagan sus propios cómputos y sus propias conclusiones. No se estén necesariamente dejando llevar por rumores. Hay muchos rumores que son buenos, algunos no son tan buenos, así que los exhorto a que sean parte del proceso y caramba, están las vistas como se comentaron. Si usted tiene una preocupación genuina, hágasela llegar a su legislador o a un grupo de interés y se tratará de corregir. Y sobre todo, oriéntese con su contador, con su contable, con el que llena las planillas. Que le va a dar un descuento y sin IVA. No solamente eso, va a haber hecho el ejercicio, habrá hecho el ejercicio de leerse ese voluminoso proyecto que cada ciudadano estoy seguro que no necesariamente lo va a hacer. No necesariamente se va a leer y se están haciendo los modelos ya incluso económicos y hojas de trabajo para uno. ¿Y ustedes están en un proceso de orientación a su matrícula? Sí, ya empezamos y va a empezar una serie de seminarios. Y allá en el Departamento de Hacienda igual. La información es totalmente necesaria. En el Departamento de Hacienda comenzamos, previo a la erradicación del proyecto, a dar unos seminarios a todos nuestros empleados para informarlos a ellos de los cambios que traía esta transformación contributiva. Y sé que en estos días también habilitaron una página en internet que además va a traer progresivamente calculadora donde el ciudadano va a poder hacer el ejercicio basado en su W, ¿verdad? Su W2. Yo también me estoy transformando, ya se me olvidó. Y va a poder hacer ese ejercicio en persona. Sí, el Departamento de Hacienda va a tener una página, o tiene ya una página de orientación al público en general, en donde próximamente va a haber una calculadora para que cada cual haga su cómputo y haga la comparación de cómo va a ser su responsabilidad contributiva con las tasas vigentes o versus las tasas propuestas. Claro, y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí hoy en este programa inicial que no pretendió ser exhaustivo, sino introductorio al tema, donde vamos a ir semana tras semana desmenuzando cada segmento, cada renglón, cada información que surja en torno a este nuevo sistema contributivo. Así que hasta aquí su programa Transformación Contributiva, preguntas y respuestas. Esperamos haber aclarado algunas de sus dudas. La próxima semana continuaremos respondiendo a otras de sus interrogantes, así que esperemos que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora. Mientras tanto, que pasen todos muy buenas noches. Y